¿Qué tal, Adolfo Adolfo? ¿Cómo Alvarado vas? Belloso, en el programa Conversatorio Virtual sobre Temas Procesales, que la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario tiene como extensión universitaria, junto con la Academia Argentina de Derecho Procesal, hoy en una entrevista con importante procesalista peruano. Hablo de Raúl Canelo Rabanal, es un egresado de esta maestría, antiguo profesor de la asignatura en la Universidad Nacional de San Marcos. Cuando me tocó a mí desempeñar la presidencia del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, quise que me acompañara en carácter de secretario general, cargo que desempeñó con la eficiencia que lo caracteriza durante todos los años que estuvimos al frente de esa institución. Es un académico importante, tiene una vasta obra escrita. Hace poco tiempo he recibido grueso tomo de él. Tengo la fortuna de que me regala sus obras. Y que hoy me acepte esta conversación. Estamos en un conversatorio, llamamos conversatorio el lugar donde se conversa, Raúl. Así que te recibo con los brazos abiertos, con todo afecto como siempre. Hacemos una charla amistosa, informal, ligeramente desorganizada, no pautada. Las cosas van saliendo como van saliendo. Bienvenido, Raúl. Estás en tu casa, por Gracias, Adolfo. supuesto. Muchas Y, gracias. y te voy a pedir a ver, quiero que conversemos a partir de un tema inicial. Vos participaste activamente en la comisión que tuvo a su cargo la ideación y la redacción del actual Código Procesal Civil del Perú, ya no recuerdo el año de que se trata, que vino con muchas ínfulas, con muchas ideas. Recordame todo eso, cuándo fue, cómo era el código anterior, qué fue lo que pasó, porque al final te voy a preguntar cuáles fueron los resultados de eso. Con todo Bien, gusto te escucho. bien, Adolfo, muchas gracias. Eres un maestro, te queremos mucho en Perú. Eres formador de juventudes, como siempre lo he mencionado, y es un orgullo. Estoy muy agradecido de estar contigo nuevamente en estas lides procesales. Mira, el Perú tenía un código de procedimientos civiles vigente desde 1912, que reemplaza a un código que viene de mediados del siglo XIX, luego de la independencia. Es un código que responde a la ola codificadora latinoamericana. En el Perú hubo un gran jurista, Lorenzo de Vidaurre. Ustedes tenían en paralelo a Dalmacio Pérez Arfield. Fue la época de Bello, de Eudócio Freitas en Brasil. Es decir, hubo una ola codificadora que Hablamos de reemplazó, civilistas, ¿verdad? Civilistas. claro, fueron Oh. grandes civilistas, y en esa ola también arrastró la necesidad de modificar las normas procesales. En el Perú estaba vigente, igual que en tu país, la ley de enjuiciamiento civil española, y se hizo por primera vez hacia 1855 una ley de enjuiciamiento civil peruana. No traía ninguna novedad, era más o menos lo mismo que ya se había regulado en los viejos códigos visigodos españoles. Estaban presentes básicamente las leyes de Alfonso X el Sabio. El Perú había sido una cuna cultural importante por San Marcos, la universidad más antigua de América, por lo menos de América del Sur sin duda, y se había publicado un libro de procesal. Siempre me llamó la atención, el de la curia filípica, seguramente recordarás, que fue un manual de derecho procesal publicado en Lima, más que derecho procesal, de procedimientos, ¿no? Y que fue utilizado por los secretarios españoles hasta 1982 aproximadamente. Este código peruano de ¿Quién lo hizo 1800, ese código? ¿Se sabe quién lo hizo? fue Vidaurre también, estuvo presente Vidaurre entre ellos. Vidaurre era un sabio, un tipo que conocía mucho, al estilo de Dalmacio Pérez Arfield, Bueno, ¿no? Y bueno,
Hacia 1912 se reemplaza ese código, pero es más de lo mismo, un código dispositivista, un código escriturario y basado en el código de 1855 de España, 1881, hay otro código español, y este código, curiosamente, no se inspira tanto en el código de 1891-92 español, sino el del 55. Es decir, nació viejo para muchos. Era un código criticado, molesto, donde efectivamente todo tenía que estar escrito y donde el juez se lo fustigaba por ser un convidado de piedra, el tipo que no hacía nada. Esa era la crítica. Hacia 1992, el Senado nombra una comisión presidida por un excelente senador, un político, como político, todo político es polémico, pero este fue un gran jurista. Jurista en el sentido de hombre práctico que quería cambiar las leyes, y a él se le atribuye una presión muy fuerte para que se reforme el Código Civil peruano también, y en el 84 se modifica el Código peruano a instancias del senador Alba Orlandini. ¿Cómo? Don Javier Alba Orlandini ha fallecido hace muy poco, un gran hombre, y desde el Senado quiso hacer planteó la necesidad de la reforma y presidió la comisión revisora de reforma del Código Civil, del Código Penal, del Código Procesal Penal y del Código Procesal Civil. Y presidir en el sentido de Adolfo Alvarado, es decir, estar presente. No era nominativo, el tipo trabajó. Y es ahí donde se convoca una comisión de juristas, entre ellos está el profesor Silva Vallejo, Lourdes Flores, que además también era política y una distinguida abogada del Foro Limeño. Me incorporan a mí representando al Colegio de Abogados de Lima, y está también el doctor Juan Monroy, con quien me une amistad y nos unía mucha amistad. Hablamos de Juan Monroy Gálvez. Juan Monroy Gálvez, así es. Y estaba Guillermo Lomas Luca de Tena, colaboró también Nelson Ramírez Jiménez, gran amigo de Osvaldo Gossaini, y empezamos el trabajo, el año 92. En el ínterin... Oye, era medio dispar la comisión, ¿no? Yo conociendo a todos los personajes, era medio dispar la comisión, ¿no? Yo te diría que en ese momento no, salvo Silva Vallejo, porque todos eran más o menos pendientes de lo que es el código modelo para Iberoamérica, ya te comentaré, salvo Silva. Silva tenía una visión un poco distinta, pero no era constante, sólido, convincente, lo que él decía. Era otra edad Silva Vallejo, ¿no? Era mayor, era el mayor otra de generación. Sí, pero no era convincente. Entonces, cuando empezamos a trabajar, toma el liderazgo Juan Monroy, un tipo oculto, preparado, y Alba Orlandini asume que esta también es la mejor posición. Tomar como base el código modelo del Instituto Iberoamericano, ¿no? La obra de Vesco, Vitorello, de Gelsi, y realmente nos inspiró, nos motivó. Y trabajamos un código contrario al código anterior, más inquisitivo, con un juez director del proceso que más bien tenía muchos poderes, demasiados poderes, proceso por audiencias, se incluyó la conciliación y el saneamiento probatorio, aunque no se llamó audiencia previa, había audiencia previa en estricto, sin ese nombre. La valoración de las pruebas cambió, ya no era prueba tarifada, ahora era libre convicción razonada de la prueba.
se incluyeron pruebas típicas y atípicas, y por supuesto las mencionadas pruebas de oficio, que ya existieron en el artículo 340 del Código de Drogado, pero que aquí ya fueron consolidadas. Muy bien. Oye, para quien no sabe qué estamos hablando, ese código fue muy bien vendido en América Latina. Por supuesto. Estuvo hecho por tres distinguidos juristas y amigos. Uno era juez, era Luis Torello, que terminó su vida siendo ministro de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, profesor de procesal. Un abogado que ejercía en tiempo medio, un buen amigo, recordable, que era Enrique Vescovi, y un académico que hacía la profesión abogadil a ratos, que era profesor de agrario y además de procesal, ¿no? Que era un biscuit, Adolfo Yeltsin Vidar, que fue declarado doctor honoris causa por mi Universidad del Litoral en ese momento. Y quiero poner de resalto que ninguno ejercía activamente la profesión de abogado pechando mostradores, ¿no? Así que tenían la visión del proceso idílica de los años 50 del siglo pasado y seguían hablando en pro de las ideas de Franz Klein de 1895. Yo participé mucho de esas reuniones porque fue muy conversado en varios congresos, y eso era muy bueno para el Uruguay, un país pequeño, en la sazón con 2 millones de habitantes, con ciudades muy pequeñitas, ¿no? Pero no para los grandes centros. No obstante, se vendió como si fuera bueno para los grandes centros, entre ellos Lima. Y ustedes lo compraron. Sigamos. Sí. Bueno, es que en Uruguay funciona todo, todo funciona, todo va bien, pero, a ver, vamos a ver qué pasa en Lima. En el interín, mientras absorbíamos este código modelo y tratamos de imponerlo a nuestra realidad a través de este proyecto, sucede el autogolpe del presidente Fujimori. Y entonces, este código, que iba a ser ampliamente debatido... Oye, explica qué fue el autogolpe, porque no todo el mundo lo sabe. Fujimori, en el año 92, luego de que ya habíamos trabajado arduamente este código, 15 meses de trabajo, realmente fue una muy buena obra. Viene un buen día Fujimori y cierra el Congreso. Decide dar un golpe de Estado y él se convierte en el poder absoluto porque absorbe el legislativo y el ejecutivo. Eso es dictadura. Y entonces instaura una dictadura. Y siendo dictador, con un 85% de aprobación de la ciudadanía, empiezan los cambios legislativos. Por ejemplo, promulga el Código Procesal Penal y nos vamos de un modelo inquisitivo a un acusatorio. Pero, contrariamente, en el procesal civil vamos, como ustedes dicen, de contramano, de contrasentido, porque de un modelo más o menos dispositivista pasamos a un modelo de publicista, del juez director del proceso, etc. Oye, Raúl, ¿a quién se debe esa acusatoriedad del proceso penal? Hubieron varios profesores, gente de San Marcos, estuvo, por ejemplo, el recientemente fallecido doctor Portocarrero, inspiraban esos cambios, Hurtado Pozo, que estuvo en Alemania, se inspiraron mucho también el trabajo de Binder, ¿no? Claro, porque todas eran ideas extrañas al Perú, ¿no es cierto? Totalmente. Totalmente, fue un milagro de Dios que fuera eso, ¿no? Sí, efectivamente. Y te comento una anécdota que tuvimos justo después de promulgarse el código. Viajé a Santa Fe. Estuve en un congreso nacional. Llegué como un paisano Santa Fe, cualquiera. Argentina. Santa Fe, Argentina. Llegué como un paisano cualquiera y me encuentro
justamente con don Jorge Peirano. Y me reconoce y me dice, ¿qué tal, Raúl? Tú has trabajado en la redacción del Código Peruano, quisiera que nos informes. El Código Peruano, como tú dices, era una suerte de vedette en ese momento, porque era el primer código, después del de Uruguay, en que un país sudamericano asume totalmente el código modelo. Entonces era importante. Yo no me da cuenta de la importancia todavía, hasta que Jorge me dice, tienes que hablar. Yo digo, bueno, no he venido para hablar, he venido a escuchar. No, mañana hablas. Y bueno, ahí me viste sentado junto al profesor Vescovi, a la doctora Kemelmacher, a Roland Arazi y a tantos otros queridos amigos, hablando del Código Peruano y sus bondades. Por supuesto que la idea fue muy bien recibida en ese foro. Y Y conversé largo, largamente aplaudida, y largamente aplaudida. largamente aplaudida, en efecto. Y se me acercó Gelsi. Gelsi es el típico profesor, como tú decías, de los años 50, 40, un hombre muy bueno, amable, simpático, delgadito él, y se acerca y hablamos muy largo. Y me dijo algo que pronto tú no lo sabes. Me dijo que el código modelo lo habían trabajado teniendo como herramienta un proceso que se había dado en el Perú. Fíjate, él era agrarista, lo dices, y él se había fijado en el proceso agrario que se reguló a partir de la Ley de Reforma Agraria de Perú, donde participó un viejo profesor, Figalo Adriancén, no sé si recuerdas de él, y me dijo, yo lo conozco, le mando muchos saludos, y ahí me confió que cuando trabajaron el código modelo, habían tomado como referencia ese modelo peruano de la ley de reforma agraria, una ley que fue dada en la dictadura del general Velasco y que efectivamente fue una herramienta muy útil para una reforma probablemente una de las más radicales de América del Sur y efectiva, más allá de los resultados cuestionables o no, pero que hubo reforma, hubo reforma. Y se aplicó un procedimiento oral eh, bastante efectivo también, donde los jueces, incluso a lomo de bestia, llegaban a los puntos más lejanos a resolver los procesos y la audiencia era concentrada y en el acto resolvían, llamaban al campesino, llamaban a las partes, a los testigos, iba a veces con su ingeniero, a veces acompañó a un policía, y era una justicia que llegó y que caló hondo en el Perú. Era una justicia de un gobierno revolucionario de aquel momento. Y eso Oye, inspiró a te Gelsi. interrumpo. Velasco Alvarado, que de él estamos hablando, ¿dejó buen recuerdo en el Perú? Él. No, bastante polémico porque recuerda que él instaura una reforma agraria, deja de lado, esto afecta tremendamente al comunalismo, al terrateniente, el Perú básicamente había sido un país terrateniente, y podemos verlo de dos ángulos, que confiscó, que fue muy malo, que dañó la agricultura, que le dio la tierra a los ignorantes, o podemos verlo de otro ángulo. Realmente la igualdad del campesino en cierta forma se logró. El campesino se integró a una sociedad que venía quebrada, por un lado algo moderna, pero por otro lado latifundista, medieval. Y entonces, con esa reforma agraria, para bien o para mal, se cambió la faz en el Perú y tuvimos un campesino que se incorpora al mundo moderno, para bien o para mal, pero eso sucedió. Sin esa reforma agraria no hubiese sido viable un desarrollo capitalista en el buen sentido en el Perú. Recuerda que aquí el gamonalismo fue terrible, ¿no? Aquí
un feudo de estos no había moneda, se pagaba con bonos, se pagaba con especies, o sea, Y el dueño era el que le daba la misma, el que le vendía el pan para que comiera, ¿no? Oye, pero por lo que yo tengo, por lo que yo recuerdo del tema, fue una justicia muy autoritaria. Iba el juez al lomo de burro, como vos decís, a los quintos infiernos, tomando su corte y solucionaba en una hora el problema. O sea, de los derechos de defensa que la Constitución del Perú en ese entonces estaba hablando, era un tiempo revolucionario, no regía, ¿no? Que es lo que sí, claro, recordemos que todos estos gobiernos, las constituciones las derogaron, ¿verdad? era un proceso oral, concentrado, sí, autoritario, y Claro, claro, autoritario. estaba detrás un fin social que era la imposición de una reforma agraria, esa era la finalidad, no era otra. Está Y bien. entonces, ese modelo, a decir Le de gustó a Beckel, Yeltsin. le encantó. Y es el que tomaron como base para el Código Modelo para Iberoamérica. Claro. Creo que tú no lo sabías, Adolfo, No, no esto lo que me... sabía. Pero sí me imagino que había un autoritarismo grande detrás, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un código que es un modelo de autoritarismo judicial. Sin duda. Pero sigamos, después hablamos sigamos del Perú, por favor. Bien, entonces, eh, el autogolpe provoca que rápidamente se promulgue el código, pero este proyecto de código es sometido a la burocracia política de Fujimori, ya en dictadura, y se nombra una suerte de comisión extraoficial para hacer unas modificaciones al proyecto original que ya era bastante fuerte en cuanto a las funciones que se le da al juez. Y este grupo, vía fe de ratas, agregó una serie de cambios que realmente hizo de este código probablemente el código con el juez más intervencionista que había en Sudamérica. En algún momento conversamos en la comisión y surgieron dudas, yo también tuve una duda, yo ya litigaba y les digo, oye, pero un momento, acá se le están dando muchas facultades al juez. Y la respuesta me satisfizo, me dijeron, no, pero es que es el juez de ahora, pero este juez tendrá que cambiar, tendrá que hacer, esto es un tema revolucionario, el juez tendrá que revolucionar, habrá que educarlo, capacitarlo. Dije, claro, este proceso es un proceso que le da tantos poderes al juez. Has visto el principio de socialización del proceso que hay en Perú, en el código, ¿no? Que el juez debe velar porque las desigualdades de orden social, económico, no afecten el resultado del proceso. Y claro, había que hacer la revolución desde el juez. ¿Cómo no? Era emocionante. Realmente el corazón nos palpitaba de emoción por estar haciendo un cambio perdurable, donde los jueces además iban a cambiar, ya no iban a ser los jueces de antes, sino se iban a capacitar. Bueno, y en ese entendido, más la fe de ratas que menciono, salió el nuevo código. Y entró Oye, en yo critico los procesalistas penales, creen que el proceso es una vía apta o útil para hacer política criminal. En ese caso, como estás hablando, tomaron el proceso que es bastión de libertad, límite al poder para hacer política judicial. Es pero decir, claro, allí empezó la politización de la justicia. sí, efectivamente, y nos parecía bastante bueno eso, porque tienes un juez revolucionario, un juez que va a solucionar los problemas sociales. Y eso nos emocionó, pero luego nos dimos cuenta, por lo menos yo, de que aquí hay encerrada una falacia. Pero para darme cuenta de eso pasó mucho tiempo. Pasó que tenía que concretarse este proceso y bueno, en el año 92 ya el Poder Judicial se paraliza un par de meses, producto del autogolpe, y luego entra en funcionamiento, habían
políticamente expulsado a varios magistrados, algunos corruptos, otros porque eran de tal partido, cual, pero bueno, se fueron. Y empieza nuevamente a funcionar el Poder Judicial, y para que empiece con el nuevo código, se duplica el número de jueces. Lima tenía, todo Lima central, digamos, tenía 15 jueces civiles. Se duplica a 30. Era extraordinario, 30. Y entonces, ¿qué hicieron? Que los nuevos jueces van a ver los nuevos procesos con el nuevo código. Y los antiguos jueces culminarán los procesos iniciados con el código antiguo. Entonces, una duplicidad. En materia penal pasó más o menos lo mismo. En algunos distritos judiciales, en provincias, empezó a funcionar el nuevo Código Procesal Penal, y fíjate que recién, después de 25 años, en Lima recién está funcionando casi en plenitud el nuevo Código Procesal Penal. Ha demorado 25 años en organizarse, pero en civil no. Simplemente duplicaron el número de jueces en Lima y en otros lugares, y se impuso el nuevo código. El asunto fue que al comienzo, magnífico, porque claro, si empiezo con carga cero y tengo audiencias, las resuelvo muy rápidamente. Pero luego se fueron acumulando. Y acá nomás, en un distrito cercano a mi vecindad, que es La Molina, converso con el juez y me dice, en este momento tengo 5.000 causas pendientes. Por más que resuelva, lo que haga lo que haga, no va a ser más de 4 audiencias diarias. Al año serían más o menos 960 audiencias. Imposible que pueda resolver las 5.000 que tiene pendientes, más las 1.000 que le viene este año. Imposible. Y entonces descubrimos primero algo que ya lo sabíamos, que el mismo Vescovi había dicho en su libro de Teoría del Proceso, decía, la verdadera forma de administrar justicia es la oralidad, pero tiene un problema con la infraestructura. Hay que tener infraestructura. Infraestructura. Es costosísimo si es que queremos hacer eso. Y el resultado no siempre es idóneo. Bien, y entonces la cura resultó peor que la enfermedad porque todos los procesos comenzaron a acumularse. Luego se triplicó el número de jueces, se cuadriplicó el número de jueces, luego se dio Lima en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, y bueno, la provincia del Callao. Pero multiplicados los jueces, igual esto no camina. Y hay un momento en que se traba. No Oye, pero funciona. una pregunta por la estadística. ¿Cuántos jueces civiles de primera instancia hay entre las 4 Limas? Lima Norte, Lima Sur, el Callao y Lima Centro. Aproximadamente deben haber en estos momentos unos 120. ¿Cuántos habitantes tiene ese conglomerado de Gran Lima? La Gran Lima tiene 15 millones de habitantes. Mira, te voy a hacer un cálculo importante porque yo estoy asombrado de lo que está pasando con esto, ¿no? Esta es una cuenta acá. Tengo en mi poder, te cuento para que lo puedas utilizar en alguna charla tuya en San Marcos, un estudio muy bien hecho por académicos de un banco europeo, financiados por un banco europeo, que establecen que en Europa Central hay un juez, sumando todos los jueces de todos los grados, de todas las alturas, de todas las competencias, hay 18 por cada 100.000 habitantes. Es decir, aproximadamente un juez cada 5.300 personas, más o menos. El dato es importante, ¿eh? El Max Planck Institute, que fue el que está en Alemania, en 2 lugares importantes de Alemania, y que ha hecho una buena investigación, ha hecho un estudio prospectivo de la mayor importancia, que establece que para que la oralidad sea sustentable en los términos que la queremos poner en términos judiciales, hace falta un juez de la misma competencia funcional, material y territorial cada 5.300 personas. Es decir, un juez de primera instancia en lo civil, en Lima Norte, por ejemplo,
tiene que haber uno cada 5.300. Si vos tenés 15 millones y tenés que citar 2.830 jueces y tenés 120, hay que centuplicarlo, decuplicarlo, qué sé yo, el número ¿no es cierto? El Esto presupuesto no va, pero de ninguna manera va a ir, ¿no? Y seguimos ilusionados con esto y esperando que los jueces hagan maravilla, y no pueden, lo estamos enloqueciendo a los jueces, que quieren tener los juzgados al día y no ven crecer a sus hijos y se enferman de estrés. Vos sabés que eso es así. Bueno, te cuento que hace algún tiempo incorporaron a nuestra legislación el Código Procesal Laboral. Bueno, lo mismo pasó con el Código Procesal Constitucional. ¿Qué pasó con el Código Procesal Laboral? Bueno, jueces laborales. Muy bien, jueces laborales. Al comienzo, una reposición de un trabajador, 2, 3 meses, la audiencia al mes siguiente, repuesto. Bárbaro. Una maravilla. Hoy la audiencia me la fijan para 1 año y medio después. El tipo no va a trabajar, no va a recibir, no, laboral, que es un procedimiento sumarísimo, concentrado, oral y cuanto hay, ¿no? Entonces, el tema que está detrás de todo esto no solamente es un juez con amplios poderes, tal, sino la oralidad misma. Y como la oralidad estuvo fracasando, entre el año 2008 y el año 2014 en el Perú se hicieron varios cambios al Código Procesal y se eliminaron audiencias, se eliminó la audiencia de conciliación, se eliminó el saneamiento y se reemplazó por un simple auto de saneamiento para declarar la relación jurídica procesal válida. Y así se fueron eliminando audiencias, la de fijación de puntos controvertidos, de frente ya vamos a aprobar, con lo cual el modelo se parecía ya bastante al derogado. La única diferencia es que el juez seguía teniendo mucho poder. Y entonces, ante ese retroceso, ya la situación comenzó a desahogarse, pero aún así, obviamente, esto está tan copado que por más que hagamos lo que hagamos, esto es, no hay forma de desencadenar todo lo que se ha venido amarrando. Y entonces ha sucedido lo extraño. Poco antes de la pandemia, 1 año antes de la pandemia, vino una serie de decisiones, se tomaron una serie de decisiones a nivel de Consejo Ejecutivo y a nivel de Corte Suprema, y se dieron sendas circulares internas, y todavía acá tengo las copias de ese documento interno, reglamento de actuación para los módulos civiles corporativos de litigación oral. A los jueces se les dijo, ustedes tienen que hacer audiencias. Y lo hicieron en base a circulares. Les ordenaron que en función del artículo que los faculta y habla de los deberes y obligaciones del juez, ellos como directores del proceso tienen que convocar audiencias. Y en esas audiencias tiene que haber litigación oral. O sea, vías circulares modificando la ley, modificando el Código Procesal de hecho, vía esta, que ni siquiera tienen el nombre de reglamentos circulares, obligaron a los jueces a actuar con oralidad y coincidentemente todo esto se viene dando ya con la pandemia. Oye, igual pasa en la Argentina, Raúl. Acá, claro, con una colonización que hizo un ministro de Justicia en las Cortes Supremas Provinciales, recordad que soy un país federal, las Cortes o los superiores tribunales de justicia hicieron acordadas derogando las leyes procesales para imponer precisamente esta melange que están generando también en el Perú. Es un movimiento en toda América Latina esto, ¿eh? Es un movimiento que proviene del neoconstitucionalismo que tanto nos está perjudicando, y que vos sabés que nos perjudica en el Perú, ¿no es cierto?
Sí, Oye, ¿y cuál es la solución final? ¿Qué dicen de esto, por ejemplo, respetados juristas como Monroy, como Jiménez? bueno, Monroy y Jiménez, que han sido siempre, sobre todo Juan, que era uno de los paladines de la imposición, de la oralidad y del juez, director del proceso, se molestaba, se le decía dictador del proceso, y con razón, creo que él tampoco quería eso, no lo sé, pero ha escrito últimamente un artículo muy fuerte contra este tipo de oralidad, que además es altamente inconveniente. Es que no tiene sentido esta oralidad. La oralidad toda no tiene sentido viéndola ya en funcionamiento, porque en teoría suena lindo, emociona, pero en la realidad los abogados que, como yo, que ejercemos, esto no tiene sentido. Es una complicación. Y no es verdad que se haya desechado un elemento tan valioso como la escritura, porque finalmente todo esto queda en acta y si la oralidad resolviera todo, ¿qué hacemos con la segunda instancia? ¿Para qué hay apelación? Y si te das cuenta, en la apelación, el órgano superior lo que hace es revisar papeles. No va a resolver y repetir nuevamente toda la actividad oral. No, no es posible. No podría, No no podría podría, no ser. es un nuevo no es un nuevo juicio esto. Entonces, eh, a ver, qué paradoja, ¿no? Mientras predicamos la oralidad, que es la verdadera forma de administrar justicia, y yo juez de instancia inferior resuelvo en base a la oralidad, el superior, si hay apelación, va a resolver en base a la escritura, a lo que hay en el expediente. ¿Cierto? Entonces la oralidad se desvaneció automáticamente, no tiene sentido. Pero si a esa oralidad le añadimos, como pasa en mi país, un juez autoritario, la administración de justicia está sufriendo realmente eh, su peor momento, porque hay otro elemento adicional. Ese juez todopoderoso, hoy por hoy, y el caso peruano es patético, está sufriendo de muchos procesos por corrupción. Todos sabemos qué es lo que está pasando en el Perú a nivel judicial y lamentablemente no serán no, todos los jueces, pero digamos, casos emblemáticos de corrupción donde tiene que ver pues con ese juez todopoderoso, donde yo ya no puedo acudir a ese juez que es mi garantía. No es posible, porque ese juez, como tú bien dices, va a decir sobre mi vida, mi libertad, mi propiedad, mi familia, mi matrimonio, la situación de mis hijos. Ese juez es el juez todopoderoso. Pero en el Perú, más que en otros países, ha ocurrido justamente esa relación maléfica entre el poder político y el juez, y ese nivel de corrupción lo hemos tenido desde los últimos 30 años, así agresivamente, ¿no? Corrupción, autoritarismo, y a eso nos enfrentamos los abogados limeños, los abogados peruanos. Oye, yo sigo con bastante asiduidad el canal Legis Perú, donde Muy pasan y bueno. pasan y pasan audiencias de juicios de la más variada índole. Y estoy azorado, más que asombrado, estoy azorado por el nivel de conflictividad que los jueces le ponen al abogado litigante. He visto jueces que los retan porque están sin corbata, porque están sin saco, porque están acompañados, porque no los miran a los ojos, porque están leyendo en lugar de oralizar, o porque oralizan en lugar de leer, porque llegan tarde, porque no. Es una cosa tremenda. El traje, si vas con traje de color claro no puedes entrar, tiene que ser traje oscuro.
Pero he visto cómo el nivel de discusión, están media hora discutiendo si la corbata sí o la corbata no, o si leyó o no leyó, ¿no? Pero esto es una cosa que hay que invitar a la gente que lo vea. Legis Perú se llama el programa. Semanalmente hay un par de estas cosas. ¿Cómo reacciona la abogacía a eso, ante eso? Hay miles de abogados. ¿Cuántos abogados hay en Lima? ¿Cuántos hay en el Perú, Raúl? En Lima hay aproximadamente 80.000 abogados inscritos en el Colegio de Abogados de Lima, y a nivel nacional deben ser alrededor de 120.000 en total. A ver, si Eh, 120 jueces lo tienen a maltratar a 80.000 abogados en Lima, nadie reacciona, nadie dice nada, no hay una cosa orgánica del colegio de abogados que tanto prestigio tuvo siempre. Tuvo siempre, ahora está en una situación de decaimiento. Muchas instituciones han decaído, instituciones prestigiosas. El Colegio de Abogados de Lima tuvo a José Gálvez Egusquiza, héroe de la defensa del Pacífico cuando La España, guerra con en Chile. 1866, no, en 1866, Ajá. cuando Perú, Ecuador y Chile rechazaron una nueva invasión española. José Ajá. Gálvez, José Gálvez Egusquiza era decano del Colegio de Abogados de Lima. Un ilustre peruano, Morales Duárez, también decano del Colegio de Abogados de Lima, presidió las Cortes de Cádiz. ¿Recuerdas tú en 1810, 1812, estas famosas Cortes de Cádiz ante la invasión napoleónica? Desde Y esa época viene el colegio de abogados limeños, de esa época. el Colegio de Abogados de Lima es de 1700 y tantos, es decir, de mediados del siglo XVIII. Oye, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Es un colegio muy lindo y Pero una siempre, entidad más que centenaria, sí, por supuesto. con historia importante. Y hoy por hoy, lamentablemente, en los últimos 10 años ha decaído muchísimo. No es lo que fue. En este momento, por ejemplo, hay toda una discusión electoral que ha llevado una serie de procesos de amparo contra el comité electoral, y ya va a pasar un año de unas frustradas elecciones. Por eso es que no hay pronunciamiento, el colegio está paralizado. Oye, Raúl, volvamos a nuestro tema. ¿Cuál sería el diagnóstico final tuyo del estado actual de la operatoria procesal con los jueces que tenemos? ¿Funciona, no funciona, nos va mal, nos va muy mal? ¿Cuál es la perspectiva o la prospectiva de este problema? La oralidad es un fracaso. Y lo quiero decir yo, Adolfo, que tú sabes perfectamente un poco mi trayectoria. eh, Nunca he sido un fanático, pero sí le pusimos pasión, la pasión de la juventud, cuando trabajamos ese código en el año 91, 92. Y creíamos firmemente en la oralidad. Hoy me doy cuenta que no tiene sentido la oralidad. No va a funcionar. Y es que no es la justicia tan sentimental, tan romántica, la del rey David, perdón, la del rey Salomón, la de Cincinato. No, 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 esa justicia no es la que vamos a ver ahora. Es una justicia donde un juez autoritario no me va a dejar hablar, me va a cortar, me va a decir, tiene 2 minutos para hablar. No, no puede ser, ¿cómo defiendo? Donde yo voy a que me atiendan y no me van a atender, porque el juez o está de inventario o está con otro juez. No, simplemente así es una situación insostenible. En cambio, yo creo que debemos ver seriamente y trabajar nuevamente en los códigos que habían utilizado un elemento tecnológico importante que era la escritura. Claro, en la antigüedad funcionaban estos procesos pues, románticos, ahí, salomónicos, y además eran orales, pero por supuesto que eran orales. No podían ser de otra forma porque no había ni papel. El papel se utiliza ampliamente a partir del siglo XV, y en España los reyes católicos
Recién en 1492 usan el expediente, oficializan el expediente en temas administrativos y de ahí a temas judiciales. Si te pones a pensar, antes de eso los procesos eran orales y a lo mucho por escrito quedaba un edicto y se leía un edicto. En el Perú, cuando vinieron los conquistadores, vino en la hueste conquistadora un notario y bajo el brazo trajo un libro, su libro de escrituras públicas, su protocolo de escrituras. Este fue un notario ambulante, se llamaba el protocolo ambulante justamente, y ese libro lo tenemos conservado en el Archivo General de la Nación y se llama el libro Becerro, porque era de piel de becerro. Y ahí ese notario anotó las transferencias de las propiedades de Gonzalo Pizarro con un tercero cuarto. Y claro, era difícil encontrar papel. Era de cuero, con tinta complicada, y la gente no sabía leer y escribir. Era en gran parte analfabeta. Entonces, el expediente no tenía mucho sentido en ese momento, pero cuando después se populariza el uso del papel y hay esa facilidad tecnológica, aparece el expediente. Y desde ahí las bondades del expediente han sido notorias, notables, porque es más fácil resolver en base al expediente que en esa supuesta oralidad. ¿Y por qué? ¿Acaso la oralidad me da una mejor calidad de justicia? ¿Los jueces se equivocan menos con la oralidad? ¿En la oralidad no me van a mentir? No, no cambia nada. Oralidad o escritura, como tú lo has señalado muy bien en tus trabajos académicos, ni siquiera es un principio, es una regla, ¿cierto? Entonces, yo considero que seriamente hoy, y más aún cuando se está hablando del expediente electrónico, con mayor razón debemos trabajar mejor el expediente escrito y reservar la oralidad de pronto a lo que siempre fue. Tú sabes cómo nace la oralidad moderna en los procesos modernos a raíz de lo que se llamó el derecho social, después del Weimar, después de Querétaro, después de la Constitución rusa, aparecen procesos sociales de inquilinato, de ejecución de hipotecas, aparecen procesos laborales, procesos de menores. De repente ahí se puede usar la oralidad. De repente en títulos valores, donde ya no hay nada que discutir, bueno, si quieren hagan un proceso oral, pues, porque estamos partiendo de una situación donde ya no hay un conocimiento largo. Pero en los procesos de conocimiento, los ordinarios, los de mayor cuantía, donde tiene que haber En libertad todos esos el performativa. proceso, el escrito es garantía, el expediente es garantía de lo que Pero pasa. por supuesto, el expediente es la garantía, sin duda. La garantía contra la arbitrariedad, el desconocimiento, la tontería o la indecencia judicial, ¿no? Oye, Raúl, estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Lastimosamente. Yo te confieso que el año pasado fui a mi colegio de abogados donde se lleva la matrícula a cancelar la mía. Y me dieron una hojita de papel que tenía que llenarla y firmarla para ponerle fecha y razón de ser. Y tengo que firmar esto, sí tiene que firmarlo. Y debo decir por qué me voy, tiene que decir, ¿se jubilan o no me jubilan? ¿Y por qué se va? Y yo puse por hartazgo. Me voy porque estoy harto de esto, no, ya no soporto, no soporto a tanta incultura jurídica, no soporto tanto autoritarismo judicial. Eso me pasó una noche, la noche anterior había visto una audiencia peruana donde un juez de lo penal de Lima impuso una prisión preventiva de 36 meses a no sé quién. Entonces yo sé que dicen que la prisión preventiva es una medida cautelar, yo lo niego, por supuesto.
yo podría asegurar el resultado del pleito si el pleito lo obtengo de inmediato. Si el resultado lo obtengo de inmediato, ¿no es cierto? Porque si me ponen preso para establecer si yo estoy suficientemente culpable como para estar preso, parece que estoy en contra del texto de la Constitución. Si yo tengo un estado de inocencia natural y me ponen preso para saber si yo voy a perder mi estado de inocencia, eso se llama en todas partes anticipo de sentencia, anticipo de pena. Oye, pero 36 meses, prorrogables otro tanto. O sea, pobre persona estar 3 años presa para saber si debe estar presa. Eso, cuando yo vi la audiencia esa peruana, que acá no se da, afortunadamente todavía eso, cuando vi eso, ¿todavía está eso en el Perú? ¿Todavía existe esas audiencias preliminares, esas audiencias de Sí, 36 meses? sí, sí. Bueno, a veces puede ser 12, puede ser menos de 12, 24 o 36. Depende del buen talento del juez y depende también de quién es el procesado, ¿no? Así que Eh, conforme el hígado del juez, yo voy 3 años o 2 años, o 1 año. Más o menos así, pero también hay que tener en cuenta que muchos de los casos en los cuales se han aplicado los 36 meses han sido fundamentalmente aquellos vinculados a los de corrupción. En otros procesos, si bien es cierto, ha habido un uso, yo diría, nocivo de la prisión preventiva, excesivo, y lo reconocen muchos magistrados, que sí se está usando, y es que es el juez temeroso del qué dirán, ¿no? Es el juez que ante la posibilidad de que lo cuestionen, sobre todo en temas de opinión pública, prefiere ser lo que denominamos juez carcelero y listo, adentro. Eh, Obviamente esto no tiene que ver con las garantías correctas de un sistema de administración de justicia. Se está violando el principio, la presunción de inocencia, claramente, y se está utilizando pues con fines políticos, sin duda, sin duda. Ahora, es verdad también que en la mayoría de los casos donde se ha utilizado estos mecanismos con escándalo han sido en casos políticos, en casos vinculados a la corrupción de esta empresa gigantesca que corrompió medio América, que es Odebrecht, y la población evidentemente está contenta, ¿no? Pero en estricto, muy pocos jueces son los que aplican las normas que sí están en el Código Procesal, porque para que haya detención de en estas circunstancias, tienen que concurrir 3 elementos concomitantes, que haya una prognosis de la pena alta, que haya un peligro de fuga, y que no contribuya con la administración de justicia, ¿no? Aquel individuo que no tiene un trabajo conocido, pero se abusa de eso. Te cuento una anécdota, tenía un joven acusado de un tema contra el honor sexual, eran 3 jóvenes, y de pronto el juez, el fiscal dice que aquí este señor tiene peligro de fuga porque no ha acreditado exactamente dónde domicilia. Y efectivamente dice, porque en su documento de identidad dice calle Bolívar 350, pero sin embargo, en el impuesto predial que paga por el municipio está en la calle Bolívar 352. Entonces, ante esa situación hay un peligro no acreditado, su arraigo domiciliario. ¿Y qué sucede? Que la casa tiene una puerta principal y una puerta auxiliar. Y entonces dice que eso ha determinado que no hay arraigo y pide pues 36 meses, ¿no? Entonces, y claro, si es un caso delicado de un tipo que está vinculado a casos de corrupción gruesas, el juez ve que no cumplen los requisitos, pero como tiene que dejarlo
preso va a encontrar esa fórmula y va a decir, sí, bueno, sí, Claro. Pero a el ver, Raúl, principio, si yo claro, pongo 36 meses de movida, me tomo 36 meses para investigar. A ver, si cuando yo pongo un límite previo a la prisión preventiva, estoy poniéndome un límite para investigar, para hacer la instrucción penal preparatoria. sí, Yo en aquel momento te voy a decretar a vos el procesamiento. Entonces yo sí, me digo, voy a estar 3 años estudiando si debo procesarte o no. Esa es la locura. sí, y Que ¿sabes no qué resiste el menor sucede? análisis, por más que sea el ¿Sabes delito qué de sucede? matarla a la mamá, o ¿Sabes qué sea, sucede al tercer Fujimori. año? ¿Y sabes qué sucede al tercer año? Al tercer año el juez tiene que dar libertad porque no ha hecho nada. Y le da libertad por exceso de carcelería. Tiene que darle libertad. O sea, Oye, en ¿no los... hay indemnizaciones para esto en el Perú? No, no, no. O sea, vivimos en el medioevo español de nuevo. Hemos vuelto a la época de las juderías, ahora socapa de que hay tales delitos. Sí, pero no en la época de las leyes de Alfonso X el Sabio, no en la época del fuero juzgo ni de las leyes visigodas. Hemos vuelto a las leyes de los reyes católicos cuando impusieron la Inquisición a los judíos. El delito de judaísmo, ¿no? Qué locura, ¿no? Oye, hace un tiempo yo soy un hincha definitivo de Mario Vargas Llosa, ¿no? Me gusta su literatura. Algunas de sus novelas me parece lo mejor que yo he leído en mi vida. La Guerra del Fin del Mundo me parece la mejor novela que he leído en mi vida. Pero leyéndolo, descubro una novela preciosa que se llama La conversación en la catedral. Un párrafo inicial donde Vargas Llosa le pregunta a un amigo de apellido Zavala, están tomando un café, en el café que se llama la Sí, catedral. Y el sí. libro empieza diciendo, oye, Zabalita, le pregunta, dime, ¿en qué momento se jodió el Perú? Le pregunta, ¿no? Qué frase hermosa, ¿no? Yo diría, ¿en qué momento se jodió la justicia peruana? Parodiándolo a Vargas Llosa, porque la justicia peruana, que yo recuerdo en mi época judicial, en los años 60, era una justicia seria, era una justicia de juristas importantes, era una justicia apegada a la ley. Como diría la ley de partidos, era una justicia mansa, decidora, previsible. ¿Qué les pasó al Perú? ¿Cuándo se jodió todo esto? Yo creo que el poder judicial que tenía un cierto rasgo conservador, aristocrático, que no era de lo mejor, pero sin duda no era lo que soy. Eh, Había gente con mucho honor, con mucho prestigio. Ser magistrado era gente de alcurnia. Sin embargo, esto fue cambiando y yo creo que mucho tiene que ver un partido político muy en particular que se vinculó muchísimo al tema judicial y los actos de corrupción siempre encontró protección en este tipo de magistrados. Es un poco el fenómeno del PRI en México, que son partidos que se organizan y toman como base, realmente se apoderan del sistema judicial. Y esto empieza, diría yo, nítidamente, bueno, todos los partidos pretenden manejar el poder judicial, sin duda, eso es ahora clave para estos políticos, pero quien inicia esa práctica en forma contundente fue el primer gobierno del señor García, del fallecido Alan De García, Alan García. así es. Allí yo diría que empieza eh, una presencia partidaria en el aparato judicial. Y yo creo que ahí empieza el deterioro, porque todos siguen el ejemplo. No hay partido político, y pasa en Argentina, yo recuerdo cómo la gente de Menem
había colocado magistrados, su socio era el presidente de la Corte Suprema, no sé si recuerdas. Entonces, bueno, eso que pasa en Argentina también pasa en Perú. Y es que tenemos, pues, vínculos. Hay oralidad, acá también oralidad. Inflación, australes, cruceros, índice de Perú. O sea, somos más o menos los mismos, pasa lo mismo. Donde Jorge Abelardo Ramos escribió América Latina, un país, ¿no? Somos un país, con los mismos problemas, la misma idiosincrasia, las mismas miamas, la misma gente, ¿no? José Raúl, tuve una charla muy placidísima contigo, ¿eh? Encantado de haber pensado en invitarte, porque además fue muy decidora, muy ilustrativa sobre lo que pasa en el Perú. Y sobre todo muy ilustrativo del desencanto de un jurista importante, corredactor de un código, que muestra con desazón cómo el código no funcionó. Hay que ser valiente para decirlo, ¿eh? No cualquiera reconoce que las cosas que hizo, los hijos, los engendros que tuvo fueron malos engendros, ¿no? Te felicito y te agradezco. Te mando un fuerte abrazo, Raúl. Y te agradezco profundamente que me hayas acompañado en este conversatorio que será sin duda inolvidable para los peruanos, ¿eh? Un abrazo grande. Y hasta Adolfo, siempre, mi querido amigo, hasta siempre. gracias, Adolfo. Permíteme decirte que yo no estoy nada arrepentido de lo que hice. Lo hicimos con todo el corazón, con toda la pasión. Y sí, da mucha pena coincidir contigo en la desazón también. Pero eso nos da el impulso para informarlo en primer lugar, pero luego plantear soluciones. Y yo creo que la solución está en tu pensamiento. Tú has recogido la esencia, no solamente del cuestionamiento y las dificultades, sino por dónde debemos andar. Y has pregonizado, has profetizado, has hecho apostolado y has generado, no sé, 3.000 adeptos a través de la maestría probablemente. Eres inalcanzable y has generado que toda la juventud, porque yo ya no estoy en ese grupo, yo en algún momento era uno de los más jóvenes, ahora estoy adelante en las generaciones, pero la cantidad de jóvenes que has formado, desde Tierra del Fuego hasta la Hasta frontera con México, Estados Unidos, hasta México. en México, la cantidad de personas que te siguen y que te quieren. Que eso es extraordinario también, porque no solamente es seguir un pensamiento, la lucidez de alguien que plantea algo, que yo creo que es el futuro, lo que estamos conversando va a ser el futuro, sino además tu don de gentes, ¿no? Tu liderazgo, el cariño, es un liderazgo de cariño, fíjate, qué extraño. Uno admira al profesor, quiere al profesor, pero en tu caso va más allá. Y no lo digo por mí, lo digo por lo que observo. Eres una persona que más allá de lo que piensas en términos procesales, yo creo que ya eso pasó a un segundo plano, Adolfo. Lo que está en primer lugar es lo que has logrado transmitir, lo que representas. Eres la imagen del maestro en el buen sentido de la palabra y del hombre de derecho, fiel a tus ideas. Y eso nos has enseñado a todos nosotros. Te queremos mucho, Adolfo, te quiero yo también. Un Emocionado, ¿eh? No, Era esto. Gracias por todo. Otro abrazo fuerte. Hasta siempre, mi querido. Gracias. cuídate.